Bueno, se ha dicho que el doctor Gustavo Salle, nuestro querido común amigo Alvarito Gustavito Salle, siempre impecablemente vestido, parece que es una especie de tirabombas acá en este país, que ha salido contra el señor canciller Nino Noboa porque planteó una guerra contra la gente del Estado Islámico, ¿no? Yo lo cité a Gustavo a aclarar eso porque es un enjuiciamiento que se le ha hecho en los últimos días muy, muy grave, nada más y nada menos que con estos chicos del Estado Islámico. Ahora se dice que ellos mismos han dicho que han matado a los más de 240 turistas rusos que andaban en la zona del Bar Rojo. Por lo tanto, creo que tomando en cuenta la importancia que tiene la opinión de Gustavo, no es así, un hombre público, con opiniones muy fuertes, este tipo de acusaciones que he visto que ha salido en los medios últimamente, Gustavo, ha llevado que desde la amistad que tengo contigo, te haya invitado hasta media hora previa a tu programa habitual después de las 10 de la mañana, a que aclares un poco de qué se trata tu opinión en este tema, ligado a algo que ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que te agradezco la convocatoria. Por favor. Y yo creo que la convocatoria es muy importante, y el tema es verdaderamente muy importante. Pero el tema importante no es que se le haya endilgado al doctor Salle la condición de algo así de apologeta del terrorismo islámico, cosas por el estilo. Yo creo que lo importante es la posición que ha asumido el Estado uruguayo en este conflicto interimperial que se desarrolla en el cercano Oriente, ¿verdad? Hay algo que tenemos que estar en cuenta, que es una posición que los pone. ¿Cómo? Al Estado uruguayo. Claro, por supuesto, a eso está claro, ¿no? A eso voy, Neri, a eso voy. Y creo que van a haber grandes puntos de coincidencia prácticamente con todos los oyentes, porque lo primero que tenemos que referir es lo siguiente. Yo defiendo el derecho de libre expresión de todas las personas, por lo tanto, no me preocupa en absoluto las calificaciones que pueda recibir, y es más, defiendo a las personas que quieran expresarse libremente, aun cuando esa expresión respecto a mi persona sea absolutamente infundada, como va a quedar de manifiesto a lo largo de esta media hora y tal vez parte de la hora que yo tengo en mi audición. Doctor, el tiempo nos dio la razón, ¿no? 50 horas en un juzgado y resulta que ahora todo lo que usted dijo allí o todo lo que usted preguntó, ahora resulta que es cierto. Ahora resulta que es cierto. ¿Lo de la regasificadora? No, estamos hablando del juicio que tuvo Álvaro Alfonso, que yo fui su abogado, que se sacó el libro, que en realidad se transformó en un juicio que le hicimos Álvaro Alfonso y yo al Partido Comunista por su transformación de carácter ideológico y política. Porque eso está en la base de esta conversación, que es la transformación ideológico-política del fraude amplio. Yo lo primero que hago es, sin entrar a analizar el conflicto del Cercano Oriente, que debe ser el más maquiavélico y enrevesado de la historia de la humanidad, porque hay componentes de todo tipo y color, porque allí no se trata de lealtades, porque allí inclusive se da la situación paradójica de que las potencias alternan en la financiación y apoyo militar de los grupos a lo largo de la breve historia que nos separa. Yo diría que el punto de inflexión debería ser la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Es decir, que desde 1980. Claro, allí tenemos también la guerra de Irak e Irán, y allí tenemos la paradoja de que, por ejemplo, la Unión Soviética respaldaba a Irak, siendo que ahora la Unión Soviética respalda a Irán. Entonces, amigos... Te corrijo, la Unión Soviética no existe más allá de tu deseo. Rusia, pero en aquella época Unión Soviética, hoy Rusia, bien la corrección. Y a Siria también, ¿no? Bueno, también tenemos una serie de transformaciones en lo que tiene que ver con la política de Siria. El padre de Bashar al-Assad... se le cayó un lagrimón con eso. Bueno, pero eso es la política internacional, porque nosotros tenemos que llegar a la conclusión, amigos, sobre todo los del llano, que esos conflictos no son conflictos ideológicos, no son conflictos patrióticos, son conflictos de carácter económico-financieros, están por los recursos naturales, son rapaces, exacto, son actos de rapiña a una escala planetaria. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Entonces, cuando Tabaré Vázquez y Nino Noboa van a Francia, y ellos confiesan que van a recibir las instrucciones previas para formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
confiesan que van a recibir instrucciones para formar parte del Consejo de las Naciones Unidas. Ah, porque tienen que tomar un curso. Claro. Algunos inclusive ya formando parte de la OTAN, Polonia, nadie puede discutir un triunfo hablando militarmente, Turquía, de la OTAN, Turquía, sobre el Pacto de Varsovia. Hay un resurgimiento ruso, sin lugar a duda hay un resurgimiento ruso. ¿Por qué hay un resurgimiento ruso? Porque aquella enemistad terrible entre China de Mao y la Unión Soviética de Brezhnev ha pasado a un segundo plano, y hoy, por razones también de carácter económicas, tenemos a China y Rusia alineados protegiendo a Irán. Aquel Irán que era contrario a la Unión Soviética, que respaldaba a Irak. ¿Ustedes se dan cuenta que en estos breves minutos hemos demostrado lo maquiavélico de este conflicto? Entonces, la conclusión que emerge de esto, la primera conclusión, ¿a santo de qué un país aquí abajo, en el sur, de 3 millones de habitantes, 3.250.000, con 176.000 kilómetros cuadrados, toma partido y se alinea, e incluso se alinea hasta con un discurso belicista, porque Lenin llama a una acción directa, es decir, cuando usted militarmente habla acción directa se está refiriendo al exterminio del enemigo, al dominio por el exterminio. ¿A santos de qué Uruguay hace ese mandado a la OTAN? Pero a una OTAN, señores, para que ustedes sigan llamándose a sorpresa, una OTAN que estuvo en la gestación del Estado Islámico. Todos estos movimientos yihadistas fueron en principio creados por la Central de Inteligencia Americana. ¿Cuándo? Bueno, cuando la Unión Soviética, con apetencias imperiales, toma Afganistán. Y allí surge la figura de los mujahidines, y que de golpe y porrazo comienzan a tener un armamento letal y transforman a Afganistán en la Vietnam de la Unión Soviética. Pero ¿de dónde salió el respaldo? Es como que preguntemos ¿de dónde salía el respaldo al Vietcong? Bueno, de la Unión Soviética. Lo que llama la atención es que un país tan pequeño... Hay una película además de eso, una película real en la cual interviene directamente un senador de los Estados Unidos en esa operación que se conoció hace poco. Que actúa Tom Hanks. Claro. Sí. Yo no sé si... Ahora, Ahora, el hecho, Gustavo, es... en un país con los terribles problemas que tiene el Uruguay, ni que hablar de violencia, ¿no? Bueno, un asesinado diario. Sí. Hoy, cuando me desperté y leí esa noticia que habían asesinado a un viejito de 92 años, que estaba trabajando con 92 años para robarle, bueno, sí, bueno, está, es decir, ya los ha superado todo acá en Uruguay. Y que nuestro canciller hable sobre cómo hay que enfrentar al Estado Islámico, te llama la atención, porque decimos, estas cosas a ese nivel no se dan gratuitamente ni de casualidad. Pero además, Neri... Vos especulás que es un mandado a la OTAN, cosa plausible. Yo todavía me pregunto, ¿por qué no voy a tomar lo que vos decís? Pero me pregunto, digo, ¿por qué hace esto Nino Boa? Pero además, expone a que estos locos, bastante chiflados a la cabeza, diga, estos locos se van a hablar contra nosotros, ¿por qué si nuestro brazo es larguísimo, como es el brazo del terrorismo internacional, ¿por qué no podemos tocar un bombazo a los uruguayos, por ejemplo? O a un avión uruguayo. Bueno, eso ya no tenemos porque ya lo liquidó Mujica, pero podría ser un avión que diga, ahora que Alas Uruguay empezó a levantar vuelo. Pero, Neri, nadie duda primero de la capacidad de fuego que tiene el Estado Islámico. Yo estuve y estoy preparando un ciclo para abordar este tema con la mayor información posible. Y además sabe que son miles de militantes, ¿no? Sí, además las vertientes de las cuales emerge el apoyo en recursos financieros, económicos y humanos son insospechables. ¿Ah, sí? Son insospechables, porque ese va a ser el objeto de este estudio que estoy realizando, pero que verdaderamente llama poderosamente la atención. Miren, ustedes saben que el mundo islámico tiene una gran división original. La división original se gesta a la muerte de Mahoma en el 632 después de Cristo, a la muerte del profeta, y allí se genera la división entre chiitas y sunitas. Los chiitas siguen a Ali, yerno y primo de Mahoma.
Los sunitas son la enorme mayoría del mundo árabe, el 87% contra el 13% chiita, que dicen que la sucesión del profeta debió hacerse en función de la elección de la comunidad musulmana y se fundamentan en las escrituras sagradas del profeta, que se llama Sunna, por eso se le llama sunita. Esa división, naturalmente, como todas las divisiones, son explotadas por los imperios. Y a partir de esa división, que la tenemos también, por ejemplo, en África, entre los Hutsi y los Tutsi, esas divisiones sagradas, religiosas, son explotadas con intereses económicos financieros, ¿verdad? Y allí, en función de esa división, surge toda una guerra santa, que Occidente la explota con el ánimo de desestabilizar la zona, porque la división y la desestabilización le permite el acceso a los recursos fundamentalmente de hidrocarburos en esa zona. Y permítanme recordarles que esa zona, para los estrategas americanos, concretamente para Sibiu Brzezinski, el asesor de seguridad de Jimmy Carter, era el nudo gordiano de las luchas interimperiales, es decir, el ámbito, el 11th round, el espacio vital donde se iba a determinar qué imperio, ¿verdad?, iba a predominar en esta guerra interimperial. Se te nota la emoción cuando decís 11th round. No, emoción ninguna, al contrario. No me quiera tildar de... Ahora, no me quiera afiliar a un régimen que justamente el partido Ba'ath de Irak, sunita, el que llevaba adelante Saddam Hussein, se nutría precisamente de la filosofía nacional socialista nazi. Era un partido que buscaba, el Ba'ath sunita iraquí, buscaba en Irak, digamos, esa concentración de poder y esa pureza, ya no de carácter étnica, como es el caso del Tercer Reich, sino religiosa, sunita. Ahora mismo dentro de los árabes también hay enormes diferencias, porque una cosa son las familias principescas que dominan Arabia Saudita y los grandes centros petroleros, y otra cosa es la gente más de pueblo, ligada fundamentalmente a esas divisiones religiosas, ¿no? Sí, obviamente que estas divisiones son exaltadas en función de intereses de poder. Aquí no está en juego de ninguna manera, pero no me quiero ir del tema porque les quiero relatar algo que resulta verdaderamente paradójico y que a ustedes les va a llamar la atención. Ustedes saben que desde 1952 Turquía forma parte de la OTAN, ¿verdad? 1952 Turquía forma parte de la OTAN. Que no es un país árabe. Que no es un país árabe. Es musulmán. Ahí está. Es musulmán, pero no es un país árabe. Inclusive en su momento tuvo un gran imperio, ¿verdad? Muy bien. El Imperio Otomano, exactamente. Y tiene enormes fronteras en el cercano Oriente, en el Medio Oriente, perdón, que permite el trasiego justamente de yihadistas o individuos que quieren vincularse a la Guerra Santa, antichiita, ¿verdad? Turquía tiene intereses antichiitas, y entonces, paradójicamente, se utiliza Turquía, que forma parte de la OTAN, para el trasiego de yihadistas al Estado Islámico para desestabilizar Siria. Y otra cosa curiosísima, los soldados de la OTAN, o mejor dicho, los aviadores de la OTAN, recién ahora va a haber infantería de la OTAN, los aviadores de la OTAN se exponen, ¿verdad?, en los combates que realizan con el Estado Islámico, y cuando hieren a los yihadistas del Estado Islámico, muchas veces esos yihadistas van a una base de la OTAN en territorio turco para ser curados y reintegrados a la lucha contra la OTAN en el frente de batalla. Increíble. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? La OTAN los combate, la OTAN los hiere y la OTAN los cura para que vuelva al combate. Lo mismo pasa con un hospital israelí en los altos del Golán, que era antiguo territorio sirio. Israel colabora con el Estado Islámico, porque naturalmente el Estado Islámico, ¿qué hace? Desestabiliza Siria. Y la desestabilización de Siria es fundamental para llegar a Irán. El gran objetivo de todo esto, que fue anunciado en la primavera del 2007, es Irán. Se habló de una guerra directa de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y allí salió Rusia, que ya comenzaba a recomponerse como potencia con gravitación internacional, y a decir, Irán no se toca.
Si nosotros buscamos el origen de toda esta problemática, y aquí va el reproche a la posición asumida por Vázquez. Esta no es una posición de Nin, esta es una posición de Vázquez, esta es una posición del fraude amplio, esta es una posición del Estado uruguayo gobernado por el fraude amplio. Sí, pero el Frente montó en cólera con esta definición de Nin. El Frente, ahora lo llamó el Frente es perverso. El Frente es perverso. Perverso polimorfo. Perverso polimorfo. Le dicen sí, señor. La capacidad de mimetizar. Sí, señor. Sí, señor. El Frente es perverso. El Frente tiene la inmoralidad del doble discurso. En el Frente Amplio está el oficialismo y en el Frente Amplio está la oposición. Mientras que Blanco y Colorado salieron encantados. Yo escuchaba a Heber, por ejemplo, encantado con la posición de Nin y de Tabaré. En lugar de capitalizarla para la verdadera oposición, que es decir, no, espere, no nos metan en este lío, que este lío es un lío generado por Occidente y generado por Rusia y China con apetencias estrictamente imperiales. No tenemos nada que ver, somos países chicos, somos países colonizados. Ese es mi discurso. Por supuesto que no tengo absolutamente nada que ver con el Islam, al contrario, soy ateo y me parece que es una religión retrógrada que viola los derechos humanos, pero cuidado, tampoco me como la pastilla con Occidente, no me como la pastilla con el atentado de las Torres Gemelas, que sabemos bien, amigos, sabemos bien quiénes fueron los autores, sabemos bien que la Lloyd Seguro de la City de Londres tiene un juicio millonario en dólares contra el gobierno de Arabia Saudita y llevó pruebas de la vinculación del gobierno de Arabia Saudita con los atentados de la Torre Gemela. Claro, pero con el caso del ejército islámico, ¿no? Si el Uruguay, como un pequeño país, indefenso además ante este tipo de cosas, sale con una declaración tan fuerte como la de Nin Noboa, en la cual hasta pedía una acción punitiva. Sí, el exterminio, exactamente. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué el Uruguay también no tiene una definición bien clara con lo que está pasando en Venezuela? Por ejemplo. Con el arresto de opositores. Sí, por ejemplo. Y tantos otros temas. Porque eso llama la atención. Si, bueno, salimos con una opinión sobre algo que ni toca al Uruguay, ni te importa. Claro. Pepino más allá pero en tu Mercosur tenés un tipo que te dice voy a dar un golpe de Estado. Tu principal cliente. Y somos incapaces de condenar eso. Tu principal socio en las grandes estafas que está llevando adelante contra el pueblo uruguayo. Vamos a entender. Te invito a que te quedes al programa Poder Real después de nosotros. ¿Querés? Sí, con todo gusto. Bueno, seguimos, Fede. Estamos llegando al final.